Otra versión de la historia de terror apariciones. Quiero contarles esta historia de terror escalofriante. Aprovechando que todos en mi familia se fueron de viaje, me quedé en casa para descansar. Metí a mis dos perros en la habitación para no estar solo. De la nada empezaron a gruñir mirando fijamente hasta la puerta de mi cuarto. Fui a ver qué pasaba, pero antes de llegar vi que la chapa se movía como si alguien intentara abrir desde afuera. Mis animalitos se pusieron inquietos, ladraban nerviosos y encogían las orejas un poco asustado también. Regresé a mi cama y alcancé a ver cómo una pequeña cabeza se escondía en una esquina cerca de mi ventana. Con mis perros en brazos fui hasta la puerta, pero de nuevo no alcancé a llegar porque un golpe como el de una patada sonó en la puerta. Me dejé caer recargado en la pared y vi un par de piernas a través de la cama. En ese momento se fue la luz, esperé hasta que volviera. Entonces pudimos salir porque no había más golpes en la puerta. Las sillas estaban regadas y otra sombra en el comedor. Las acomodé para calmarme y acompañado de mis perros buscamos por todo el lugar pero no pudimos encontrar nada. Fui al baño para lavarme la cara para que el susto se me pasara. Mis perros salieron corriendo. Cuando fui tras ellos pasé por el comedor y las sillas estaban de nuevo regadas. Los animalitos estaban en el cuarto de mis padres, detrás de un niño de pies sucios, que estaba muy pálido. Al darse cuenta que lo veía, sonrió y salió corriendo justo al lado mío, dejándome un fuerte escalofrío que me quitó las fuerzas y caí desmayado. Al despertar vi a lejos en el comedor un par de personas sentadas que discutían sobre algo. Un hombre se levantó de la mesa y golpeó a la mujer con fuerza. Esta gritó mientras corría hasta donde yo me encontraba. Quise correr, pero en un instante estaba frente a mí. Ella me pidió ayuda y el hombre me miró con extrañeza. Me golpeó el rostro y me estrellé en el suelo. Cuando volteé ya no estaban. Solo pude ver ese par de piernas blancas de nuevo que permanecían al niño que reía. Corría por todo el lugar como jugando a las escondidas. Entraba y salía de entre los muebles. No tuve más que esconderme con mis perros abajo de la cama hasta que aquello terminara. Jamás supe quién era, ni si ha vuelto a casa, porque decidí desde ese momento jamás quedarme solo. Camino peligroso. Por más que me negué a presentarme en la tercera boda de la tía Edith, al final no tuve más que aceptar. El tiempo no me ajustaba para llegar después de salir del trabajo, así que tomé el camino más rápido, aunque este fuese también el más peligroso. La carretera estaba desierta, solo alguien medio loco transitaría en ese terreno montañoso por la noche en plena tormenta de nieve. Cada vez que pasaba por un pueblito, pensaba en quedarme y no asistir al fastidioso evento, pero entonces tendría que pasar la vida con los reclamos diarios de mi madre, y eso me atemorizaba más que patinar en el coche en el asfalto. Faltaban tan solo unas 45 minutos para llegar cuando mi coche se detuvo así nada más, dejándome tirado en medio de la nada. Tomé el móvil para pedir que alguien viniera a recogerme, pero estaba sin cobertura. Sentí un poco de alivio, finalmente me había librado del compromiso y no fue mi culpa. No podría argumentar que lo intenté. En unos segundos los cristales se empeñaron, el frío era tremendo, pero tenía que bajar a empujar el auto fuera del camino. Fue entonces cuando me di cuenta que estaba en medio de un poblado, el cual no noté debido a su nula iluminación. Entonces, después de mover el coche, me di la tarea de buscar un refugio mejor. En ninguna de las puertas a las que llamé hubo respuesta. Empezaba a helarme la sangre, así que me di vuelta para regresar al auto. Y entonces la vi. Ella estaba parada junto a mi coche inmóvil, observándome fijamente. Llevaba un camisón blanco y no estaba descalza sobre la fría nieve. No entendía mis saludos, así que supuse que algo le había pasado y caminé rápidamente para ayudarla. Al acercarme empecé a distinguirla mejor. Su ropa estaba sucia, su cabellera desarreglada y sus ojos no estaban, solo unas enormes, oscuras y vacías cuencas
que me fueron la razón suficiente para huir de ahí. Sin embargo, mi cuerpo no estaba de acuerdo, pues no quiso responder a mis impulsos, dejándome clavado en la nieve como una simple estaca, mientras ella se acercaba a mí, alzando sus brazos, gritando y chillando como un animal herido de muerte. Creí que ahí terminaban mis días. Sus manos, más frías que la nieve, presionaban mi cuello con fuerza sobrehumana. Apenas podía distinguir la frente a mí. Estaba a punto de perder la conciencia cuando una fuerte luz brilló de pronto, quitando los nuborrones de mis ojos. Cuando al fin pude ver con claridad, esa horrible mujer se había esfumado, y detrás de la cegadora luz venía un anciano reprendiéndome por transitar en tales condiciones por caminos encantados. Y yo pensaba que la gente lo evitaba tan solo por las peligrosas curvas y barrancos. Así que si te lo encuentras, yo te recomiendo que no pases nunca por esa carretera, ya que te la puedes encontrar y tal vez no tengas la misma suerte que ese chico para encontrarte con un buen anciano que te ayude a salir de ahí. No mires bajo la cama. No mirar debajo de la cama era el consejo que Tomás recordaba de su hermano mayor, pues debajo de ella había monstruos, criaturas extrañas en busca de niños curiosos para saborear o raptar, esperando usarlos como una mascota en el mundo oscuro. Como una advertencia, así se mantenía a raya y por supuesto muy asustado. Pedía que lo acompañaran hasta el pie del mueble o pasaba corriendo, saltando desde lo más lejos posible, tratando de evitar que algo le tomara los pies. Una noche, sin querer de tanto moverse, la manta se corrió un poco y sintió el frío. Quiso jalarla, pero al parecer estaba atorada con algo. En el segundo intento puso tanta fuerza que, pegado a la cobija, vino también aquello que la detenía. Se trataba de una mujercita graciosa, con apariencia de una anciana en miniatura. Esta señora le daba golpes al niño para que le soltara la manta, pero los ojos de herirlo le causaban cosquillas, ya que lo hacía con una diminuta rama que le servía de bastón. Después de un rato de forcejeos, llegaron a un acuerdo. Tomás cedió la frazada y la viejecilla se fue contenta por debajo de la cama. La mañana siguiente el niño empezó a dejar objetos y comida debajo del mueble para que cuando veía de nuevo ya no estaba ahí lo que había puesto. Pero días después, cuando miraba, tenía un objeto, alguna extraña manualidad que el chiquillo observaba con gusto. Se podía decir que se hicieron amigos, y por las noches la viejecilla subía a arroparlo. Cuando el hermano mayor se dio cuenta del ritual del niño, quería ver qué había debajo de la cama, así que levantó la sábana y ahí estaba esa horrible cosa llena de dientes con cientos de tentáculos que se movían intentando atraparlo. Se saboreaba desde la distancia. El chico intentó correr, pero el monstruo ya lo tenía atrapado, jalándolo hacia el mundo oscuro. Jamás he creído que los monstruos vivan debajo de la cama, y ahora mucho menos debajo de la cama. Solo te espera lo que mereces, por eso debes de ser bueno. Debajo de los puentes, el sol se escondía lentamente tras los altos edificios, dejando que las frías sombras emergieran el paisaje. La gente volvía con prisa a sus hogares antes de que la niebla les impidiera ver un paso enfrente de ellos. Suerte para aquellos que tenían auto o alcanzaban el transporte, mientras que otros tantos se dedicaban a caminar largas distancias entre calles, caminos y puentes. La helada noche era apresada por el silencio, creando un trético panorama para los transeúntes. Pero no había otra opción más que seguir caminando. Así lo hacían Luis y Roberto, un par de amigos que vivían en el mismo barrio y se encontraban al salir de sus respectivos trabajos para no realizar aquel viaje solos. Por seguridad tomaban diversas rutas según la situación lo ameritaba. En esa ocasión decidieron ir por debajo de los puentes, que aparecía el mejor iluminado, al menos por los cientos de coches que transitaban sobre ellos.
En medio de la plática ambos se detuvieron el paso al escuchar a sus espaldas un ruido de un bulto contra el suelo. Voltearon de inmediato y vieron una bolsa negra moviéndose. Esperaban encontrar dentro unos gatos o perros que alguna gente inconsciente acostumbraba a tirar por ahí, pero en realidad era otra. Al abrir la bolsa eran solamente partes humanas cercenadas. Uno de ellos cayó de rodillas volviendo al estómago, mientras el otro saltaba y corría alrededor lleno de pánico, el cual solamente creció al ver que todos aquellos miembros se movían, tal y como si tuvieran vida propia. Se dirigían hacia ellos con una agilidad tremenda. Los brazos eran arrastrados por los dedos, dejando atrás solo un rastro de sangre. Las piernas tomaban impulso y saltaban mientras el torso rodaba, exponiendo sus extrañas. El chico que estaba de pie tenía toda la intención de salir corriendo, pero no quería dejar atrás a su amigo, que seguía tirado en el suelo, casi muerto de miedo. La situación llegó al tope cuando la cabeza salió del fondo gritando y chillando de una forma que jamás los chicos habían escuchado. Tanto dolor, tristeza, miedo, frustración y venganza saliendo de aquella boca putrefactada y hecha a pedazos. No se necesitaban más para activar el instinto de supervivencia de cualquiera de los dos muchachos que salieron disparados sin detenerse hasta llegar a su casa. No querían contar lo que sucedió por lo inverosímil que resultaba, pero finalmente decidieron reportar anónimamente a la policía lo que había un cuerpo metido en una bolsa debajo de los puentes. Al siguiente día en las noticias se mencionó el hecho, pero solamente como una broma de mal gusto, que le hizo recordar unos 3 años atrás una chica fue encontrada en esas mismas condiciones. La muerte les jugó una mala broma. Juan Pablo Martínez y Elisa Ramírez eran dos amigos inseparables que continuamente estaban en los antros de moda en busca de encontrar diversión. Ese día era 1 de noviembre, uno de los días en donde se da el culto a la muerte en la Ciudad de México y en otras ciudades del país. El salir al divertirse consideraba una falta de respeto para los difuntos. Ellos hicieron caso omiso a los reclamos de los familiares o salieron al sitio de moda en busca de lo que todo joven de su edad busca, y es conocer una de las mejores mujeres del mundo. Como era de esperarse, el lugar en ese día era memorable. Parecía un desierto, pero al parecer la suerte de ellos cambió radicalmente cuando a la entrada vieron al llegar un par de damas que incesantemente los miraban como invitándolos a hablar. Juan Pablo es el más avento de los dos. Corrió en su encuentro presentándose con bellas chicas. Ellas se dejaron mimar y estuvieron parte de la noche bailando sin parar. Ellos se veían sorprendidos. Nunca antes dos mujeres bellas como ellas, que aparecían modelos de pasarelas de las grandes revistas de moda, y se habían fijado en ellos, algo que no podían creer. Pero si esto fuera poco, ellas se invitaron a seguir a la fiesta en su hogar, una casa antigua que estaba en una de las colonias de renombre de la capital. Fue el mejor de sus días, y después de unas horas ellos se despidieron de las lindas mujeres que acababan de conocer, pero las cuales nunca se hubieran querido desprender, quedando de verse al siguiente día para volverlas a ver al llegar a la mansión, en donde horas que antes habían pasado uno de los mejores días de sus vidas. La casa ya no parecía lo mismo, se veía destrozada. Por fuera era imposible que no hubieran notado del deterioro del lugar, o quizás era demasiada la atención que les dieron a las damas, que el lugar de paseo desapercibido y no lo tomaron en cuenta. Pero lo que sí no se explicaban eran las cadenas ya oxidadas por el tiempo que tenía el lugar, tocando y gritando a sus amadas para que los dejaran entrar. Así fue como varios vecinos salieron por todo el alboroto que estaban causando los jóvenes, en busca que saliera de la casa, cuando se dieron cuenta que las palabras de los vecinos que ese lugar tenía muchas décadas de estar abandonado y tan solo se hacía que las hijas de un acadulado hombre de negocios se habían encontrado muertas debido al escape de las tuberías de gas con el que los padres de ellas, hundido en la tristeza, abandonó el lugar. Pasó mucho tiempo y nadie nunca en muchos años pisó ese lugar. No se supo nada. El padre de las chicas
de esa lamentable tragedia.